versículo 11 en adelante. Hoy vamos a hablar de esta parábola, lo que es la muy conocida parábola del hijo pródigo. Esta parábola embona en muchas predicaciones porque está muy enriquecida con enseñanza, con instrucciones de parte de Dios, cómo nos habla de figuras, de tipos, nos habla sobre todo de la conversión, de tantas cosas que podemos aprender de esta parábola. Por eso embona en muchas enseñanzas. Dice la palabra de Dios como está escrita, dice, también dijo, un hombre, hablando del Señor Jesucristo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos? 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hablemos con el Señor. Oh Señor, tú tienes una palabra, Señor, que se dictó, Señor, desde el tercer cielo, Señor, y tu Hijo, Señor, lo dictó, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por la revelación, y ayúdanos, Señor, a entender, a discernir y sobre todo a darte una respuesta, Señor, de lo que tú nos quieres enseñar. Queremos ser una materia dispuesta, Señor, con un oído presto, Señor. Abre nuestro oído espiritual para entender tu palabra, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros para entender, para que nos dirija, nos corrija y nos instruya en toda justicia. Te damos gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, habla nuestras vidas. Amén. Tomen asiento. Dice la Escritura, y el hombre tenía 2 hijos. Bueno, algunos tienen más de 2 hijos, algunos solamente tienen un hijo, hablando de nosotros. Yo tengo 2 hijos. Dentro de esta parábola habla de dos prototipos de 2 tipos de hijos. Obviamente uno que obedece y otro que desobedece, así como en otra enseñanza, cuando un padre, otra parábola que nos enseña el Señor Jesucristo, dice que él tenía 2 hijos y que le dijo a uno, ve y trabaja mi viña, y dijo, no voy. Pero dice que reaccionó y dijo, sí, al final de cuentas sí fue. Y a otro le dijo, ve y trabaja mi viña, dijo, sí voy, pero no fue. Y hace la pregunta, ¿quién de estos 2 obedeció al Padre? Bueno, pues el que reflexionó y corrigió. Hablando de esta parábola del hijo pródigo, ambos tenían en sus manos su herencia. Mire cómo lo que dice, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes, hablando de ambos. Ellos tenían en sus manos su herencia,
El problema comenzó en el versículo 13, cuando el hijo menor se apartó, se separó. ¿Sabe qué significa esto? Mire lo que dice el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. He aquí el origen, he aquí el principio, he aquí la enseñanza que Dios tiene para nosotros. ¿Qué significa separación? Lo hemos enseñado en otras enseñanzas, entendiendo qué es lo que significa. Significa que murió, porque no tiene sentido lo que nos dice en el versículo 24. Dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Ah, caray, explíqueme, pastor. Pues resulta que caminaba, comía, bebía, alimentaba a los cerdos, trabajaba y caminaba. ¿Qué pasa? ¿Por qué dice que revivió? Bueno, aquí es como que es una paradoja, no se entiende. Hablando, ¿qué significa esto? Bueno, que murió, pastor, pero ese muchacho seguía viviendo y perdidamente. Déjenle, doy el título de esta predicación. El título de la predicación se llama La muerte de un hijo. Estamos hablando temas familiares en lo cual Dios me lleva a este punto. Antes que nada, quiero dejar claro que mi intención en este título y la prédica no es con el fin de ofender a alguien que haya perdido a un hijo, de ninguna manera, porque sin duda tal vez alguien que nos escuche o alguien aquí presente ha tenido la pérdida de un hijo. Primero tenemos que estudiar y definir la palabra muerte. Muerte en las escrituras se reconoce en 4 clases de muerte y en todas ellas se da una separación. Recuerde que somos espíritu, cuerpo y alma. Cuando Dios creó al hombre, lo creó de la tierra, del polvo de la tierra. He puesto ese ejemplo muchas veces. Del polvo sopló aliento de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. ¿Okay? ¿Qué fue la recomendación o el mandamiento de parte de Dios? De todo árbol podrás comer, menos de este árbol, porque el día que comieres morirás. Entonces, la escritura dice que murió. Bueno, pero siguió viviendo muchos años. Bueno, es lo que vamos hoy a estudiar. En las escrituras se reconoce 4 clases de muerte y en todas se da una separación, no una destrucción. Adán no cayó fulminado en ese momento que desobedeció, no. Las 4 las vamos a definir, aunque nada más vamos a tomar una en específico. 1, la muerte física. Todos sabemos el significado de la muerte, pues que se murió, ya dejó de existir. Santiago nos enseña de que estamos vivos mientras que el Espíritu está en nosotros, el Espíritu de Dios, lo que es el aliento de vida. Pero cuando Dios separa el Espíritu, el cuerpo queda inerte, queda muerto, porque es lo que trae vida. Tal vez puede ser de que una máquina en un hospital puede tener no en vida, sino ese cuerpo teniéndolo funcionando en lo que son sus funciones, pero está muerto porque ya el espíritu ya se fue. Algunos cayeron en coma y ya nunca más van a despertar. ¿Por qué? Porque el espíritu ya no está ahí y por ende tampoco el alma, porque separado el espíritu ya el alma también se separa. Está lo que es la muerte espiritual, que es de la que estamos hablando, de la que hoy vamos a hablar. Está la muerte segunda, que es un tema que nos llevaría a Apocalipsis, lo que es la segunda muerte. También número 4 es la muerte al pecado, y es donde nosotros hemos pasado de muerte espiritual a lo que es la vida en Cristo Jesús. Hemos muerto al pecado. La muerte física es el fin de la existencia corporal al haber dejado de funcionar los órganos vitales del cuerpo. La muerte es física
por cuanto nuestros órganos retornan al polvo. Recuerde la escritura cuando dice, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. ¿Por qué? Porque de ahí nos tomó el Señor, como dice la escritura, que creó al hombre del polvo de la tierra. No se destruye la persona, sino que se separa el alma y el espíritu del cuerpo, lo que se conoce como muerte, separación. Veamos esto. La persona muere, el espíritu vuelve a Dios, según Eclesiastés. El alma va al lugar donde ha determinado en vida, vamos a decir, en su conciencia, decidir a dónde va a ir. Estamos hablando en esta dispensación de la gracia, donde se nos ha presentado el Evangelio, y cuando nosotros decidimos aceptar la vida en Cristo Jesús, la vida eterna, o la muerte espiritual al rechazar el regalo de Dios. Todos heredamos el pecado original, por ende, todos morimos. Lo que es muerte es separación. El hombre tenía comunión con Dios, lo que era en el paraíso. Dios se paseaba en el paraíso y ahí estaba el hombre y la mujer, pero cuando pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios, fueron echados fuera del paraíso, donde se entiende que estaba la gloria de Dios en su totalidad. Es por eso que se conoce como la brecha que hay entre el hombre y Dios. Y ahí estamos separados de la gloria de Dios. Ahora vamos a hablar de lo que es la muerte espiritual. La muerte espiritual es la que ocurre cuando el ser humano se separa de Dios, lo que ahorita explicaba, por falta de interés. No me interesa, Dios, tu palabra, no me interesan tus mandamientos. Por eso quiero vivir apartadamente. Quiero vivir a mi manera, quiero vivir como Caín, quiero vivir como Coré, quiero vivir como Judas, quiero vivir como cualquier hijo del diablo, separado de Dios. ¿Se acuerdan dónde estaba Satanás antes? Luzbel estaba ante la presencia de Dios, pero fue que separado de Dios. Y es donde está la separación de la luz y las tinieblas. Muy bien. La muerte espiritual es dada por falta de interés, como lo que hizo el hijo pródigo. ¿Sabes qué, papá? Tú no me interesas ya, dame la parte que me corresponde y ahí te ves. Ahí dejó a su hermano, tal vez a sus amigos que habían crecido con él, tal vez compañeros de escuela, algo X, para entenderlo. Dejó hasta su perrito que cuidaba ahí, que iba creciendo juntamente con él. Ya no le importó, abandonó todo, pero era por la falta de interés de estar con el Padre. O la muerte espiritual también viene por expresa hostilidad, un rechazo en raciocinio. No me interesas, papá. Adán murió el día que desobedeció a Dios. Su muerte tenía dimensiones físicas, morales y espirituales, y por ende toda la humanidad nace en la misma condición espiritual, como muertos. Pastor, pero estamos vivitos y coleando, vivimos, corremos, caminamos, pensamos, pero estamos muertos espiritualmente, separados de Dios. No es hasta que Dios envía a su Hijo, la promesa que Dios le dio al mismo Adán y a Eva, que la simiente de la mujer iba a pisar la simiente de Satanás, lo que es la mentira, lo que es la simiente de Satanás, todo lo pecaminoso, lo podrido. Entonces vino Jesús a cumplir y traernos vida y vida en abundancia, porque estábamos muertos espiritualmente. ¿Ha escuchado cuando dice dejar que los muertos entierren a sus muertos? Porque están muertos espiritualmente. ¿Y cómo un muerto puede sepultar a otro muerto? No se puede, porque están muertos, entendiendo físicamente. No se puede, porque ese cuerpo está inerte. Pero está hablando de los muertos espiritualmente, que entierran a los muertos literales. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Cuando Jesús le hace el llamado a uno para que le siguiera, tú sígueme, y dijo, voy y sepulto a mis padres. A otro le dijo, no, deja que
Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. El pecado original, obviamente que nosotros todos lo heredamos, porque nadie, mire, por ejemplo, en la unión en el matrimonio, pues está la concepción, viene la concepción, de la concepción viene el nacimiento de ese bebé o esa bebé, pero ya nace con el pecado. ¿Por qué? Porque el hombre, dice Pablo, dice que por cuanto el hombre pecó, habla de que nosotros transmitimos el pecado. No dice la mujer desobedeció, pero al que le dio el mandamiento fue al hombre, y el hombre es el que transmite genéticamente la muerte física y la muerte espiritual. Nadie nace naciendo ser hijo de Dios, no, aunque te hayan echado agüita ahí el sacerdote, no, eres igual que yo en esa condición, hijo del diablo. No fue hasta que me presentaron el evangelio, es la palabra de Dios, el aliento de Dios, porque la palabra de Dios fue inspirada por Dios. ¿Qué recibió ese monito de barro allá en la creación? El aliento de Dios. Y Adán recibió vida. Esto tiene vida. Es un libro, es cierto, es un libro, pero créelo. Por eso, ¿cómo es que fallaron? Ellos fallaron viendo a Dios, oyendo a Dios, y no podían entenderle, ellos podían discernir, es Dios el que está viniendo, porque oyeron que venía Dios. Pero cuando vino la muerte espiritual, como no me creyeron, ahora me voy a manifestar por fe. Y ahora es por fe que al creer que este libro fue inspirado por Dios, nos trae vida eterna. ¿Lo entiende? Amén. Como que no se emocionaron mucho, pero bueno, espero que con el desarrollo de la prédica lo entiendan mejor. Solo lo que tiene vida puede producir vida, y todos estamos muertos espiritualmente. ¿Cómo podríamos dar vida en los demás? Pues es cierto, como ya expliqué, nacen los bebés y nacen vivos. Entiéndase, nuestros padres tuvieron una unión y nacimos nosotros y estamos vivos. Sí, literalmente, pero espiritualmente, de la muerte espiritual de la que estoy hablando, esa la heredamos todos. Cuando dice, solo lo que tiene vida, es un comentario, solo lo que tiene vida puede producir vida. ¿Y quién es la vida? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único que puede producir en nosotros esa vida espiritual, esa vida en abundancia. Ahora, de la que sin embargo somos librados, hablando de la muerte física, de la muerte espiritual, somos librados si creemos en Jesucristo. El hijo pródigo estaba muerto espiritualmente, separado del Padre, pero que al arrepentirse regresó a la casa del Padre. ¿Sí ve cómo dice? Y levantándose, no solamente reconoció su condición de pecador, de que había ofendido al Padre, lo había abandonado, sino que había ofendido a Dios primeramente. ¿Y de qué serviría a nosotros ir y pedir perdón a alguien que ofendimos si no le hemos pedido perdón a Dios por lo que hemos hecho? Porque la primera ofensa es ante Dios. Tal vez los demás no se dieron cuenta de nuestra ofensa, pero por eso tenemos que ir primero. Él dice en un orden: he pecado contra el cielo y contra la casa de mi Padre. David decía en el Salmo 51: he pecado contra ti, solamente contra ti he pecado, hablando de Dios. Él reconocía que su pecado lo tenía apartado de Dios. Él dijo: me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, el Señor Jesucristo llama esto en el Evangelio de Mateo capítulo 7: en esto compararé a un hombre prudente. Un hombre prudente es que usa el cerebro, porque llama al otro imprudente, entiéndase, insensato, tonto, torpe, porque al haber escuchado no hizo lo que tenía que hacer. Por eso dice, todo lo que mencionó en el Sermón del Monte, dice: en esto compararé a un hombre prudente que oyó e hizo. Aquí el hijo pródigo entendió. Hubo un momento que
vino a su mente todas las enseñanzas de su padre, el ejemplo que le había dado su padre. Él no dijo, si hubiera sido un mal padre, no, ¿para qué regreso con él? Mejor me voy allá con el vecino, mejor me voy allá con otro patrón. Pero no, sabía quién era su padre. Y vino un momento de lucidez donde reconoció, yo soy el malo, yo soy el imperfecto, he ofendido a mi padre. Dios le abrió el entendimiento. Hubo un momento de lucidez donde dijo, soy yo el que estoy mal. E hizo una conversión. Arrepentidos y convertidos, dice Pedro en el Evangelio, en el libro de los Hechos. Porque de nada serviría reconocer, sí, yo estoy mal. ¿De qué serviría que vinieras cada 8 días y estás mal? Y sí, estoy mal, y que reconozco. ¿De qué serviría si no hay un cambio o una corrección en nuestras vidas? El hijo pródigo hizo un giro de 180 grados y regresó a la casa del padre. Y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre. El padre tenía los recursos para ir a buscarle, para ir por él, inclusive para que no sufras, deja eso, tira eso, mira, aquí está la vestimenta. No, el padre tenía que dejar que ese sufrimiento que estaba padeciendo le ayudara para formar un carácter en él. Porque de qué serviría sufrir por lo que sufrimos, cruzando la frontera, hicimos lo que hicimos, tal vez salimos huyendo de nuestro país y llegar aquí y no entender por qué Dios nos trajo aquí. ¿De qué serviría? ¿De qué serviría pasar por tribulación en el matrimonio y a final de cuentas continuar en lo mismo? ¿De qué serviría vivir una vida con malos hábitos de alimentación, estar enfermo y después, ay, Señor, perdóname, y seguir con los malos hábitos? ¿De qué serviría que nosotros nos hayan metido a la cárcel por rateros, por alcohólicos, por drogadictos, y al último salir y seguir haciendo lo mismo, aún reconociendo que estamos mal? No habría una conversión. En cambio, el hijo pródigo reconoció. El padre dijo, lo estaba esperando con misericordia. Dice, y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué hizo? Una confesión. Si confesares con tu boca que el Señor le levantó de entre los muertos, el Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos, seremos salvos. Entonces aquí habla, dice, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Está reconociendo, ¿quién soy yo? El sucio soy yo, papá. Tú eres el que eres misericordioso, tú eres el entendido, yo soy el desobediente. Y hablando del Padre, habla de la figura del Padre Celestial. ¿Se fija cómo lo tiene con la P mayúscula? Padre, he pecado contra ti. La muerte es lo opuesto a la vida. Mire lo que sigue diciendo, pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y un calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, matémoslo y comamos y hagamos fiesta. Nosotros no nos merecíamos esto. El Señor ha hecho una fiesta cuando un hombre se ha arrepentido. Usted a lo mejor no lo alcanza a dimensionar, pero el Señor está contento porque hemos regresado a la casa del Padre cuando nos hemos arrepentido, cuando nos hemos convertido al Señor, cuando hemos confesado quién es el Padre. Entonces menciona, dice, comamos y hagamos, matamos, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. ¿Y entiende que está hablando de una muerte espiritual? Muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. La muerte es lo opuesto a la vida. Nunca significa la inexistencia, no, porque está establecido que el hombre muera solamente una vez, según el libro de Hebreos, y después a la presencia de Dios. Más adelante, mire lo que nos dice ahí en Lucas 19. No quédese ahí donde estamos, pero está hablando de la enseñanza que da el Señor Jesucristo del rico y Lázaro, donde los dos murieron, sí, pero los dos fueron a lugares distintos. Y dice que uno decía que veía, sí, porque en el alma es donde está nuestro entendimiento, nuestro raciocinio. Los sentidos se vuelven más agudos. ¿Por qué? Porque ahí se imagina la pestilencia del
del pecado ahí, en el lugar donde estaba el hombre rico. ¿Se puede imaginar ahí estar en el seno de Abraham como el pobre Lázaro que estaba ahí, regocijándose ahí como en fiesta? Hay una gran diferencia. Para los creyentes convertidos no existe la muerte espiritual, pues ha recibido la vida eterna, habiendo pasado por la fe de la muerte a la vida. Nada más les doy unos versículos en Juan capítulo 5, versículo 24. Otra escritura es el mismo evangelio, Juan capítulo 8, versículo 51. Otra escritura es Juan capítulo 10, versículo 28. Otra escritura es 11, 25 y 26. ¿Por qué menciono el evangelio de Juan? Porque el evangelio de Juan tiene el propósito de enseñar de que Jesús es el Hijo de Dios. Desde el mismo instante de la muerte, el mendigo Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pablo podía decir, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. También decía, para mí partir y estar con Cristo es mucho mejor. Recuerde que la muerte es una separación, no una destrucción. El día que nosotros muramos, pues vamos a ir a la presencia de Dios, porque al estar en este cuerpo estamos ausentes del Señor literalmente. Por otro lado, también está esta parábola, está el otro hermano que se había quedado junto al padre, pero que tampoco le conocía, porque mire lo que sigue diciendo. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La muerte, el hermano del hijo pródigo que se había quedado junto al padre, no conocía al padre, no conocía por tantos años, no había experimentado, más bien él no había reconocido la misericordia del padre, porque no fue injusto. Si hubiera sido injusto de que amo más a uno y menosprecio al otro, no, dice que cuando hizo la repartición a ambos les dio. Y cuando le dice, es que todo es tuyo, mijo, porque la parte del mayor, la parte del padre le pasaba en herencia al hijo mayor. Se iba a dividir en 3 partes nada más: en la parte del hijo menor, la parte del hijo mayor y la parte del padre. Y la parte del padre la iba a heredar el hijo mayor. Entonces dijo, mijo, es que todo es tuyo. Pero no conocía al padre. De alguna manera también estaba separado de Dios. No una muerte como la del hijo pródigo. La del hijo pródigo estaba separado literalmente de la casa del padre. ¿Lo entiendes eso? Okay. El otro de allí estaba, no estaba separado, pero sí estaba separado intelectualmente. No le conocía. Y qué triste es estar en la iglesia y no conocer a Dios. Conoce Dios los que son suyos. Por eso apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Se fija? ¿A qué venimos? ¿A aprender de Jesús?
Mire, venimos a aprender, venimos a conocer de Jesús, pero lo más importante es de que Él nos conozca. Porque muchos en aquel día, Señor, Señor, yo iba a casa de oración. Señor, Señor, ahí en tu nombre hacíamos esto, hacíamos aquello. Apártate, no te conozco. No hay una relación, no hay una intimidad, no hay algo intelecto de mí en ti. Tal vez conoces mucho de la Biblia, pero no sabes nada de mí. ¿De qué servirías a saber manejar la Biblia y no conocemos al autor de la Biblia? ¿De qué serviría? A veces que voy a congregaciones muy intelectuales, yo los veo y dije, híjole, tengo que echarle todos los kilos aquí, sin menospreciar a otras congregaciones, pero cuando los veo, luego, o sea, híjole, y tengo que echarle los kilos. ¿Por qué? Porque me pongo al nivel de ellos. No porque sea más que ellos o menos que ellos, sino porque sé el mensaje que necesitan. Y lo mismo, son pecadores igual que nosotros y necesitan la palabra de Dios. Pero ¿de qué serviría? Yo los veo y siguen sus vidas afuera como si nada. Y sí, son muy intelectuales, hasta sus iglesias lo representan. No van a una iglesia ahí en el patio de una casa, no. Ellos van donde están las sillas así acolchonaditas, donde hay aire acondicionado y toda la cosa. Pero ¿de qué te serviría si no conoces al Padre de misericordia? ¿De qué serviría? Si el mensaje es el mismo, arrepiéntete, conviértete al Señor. Hablo de otras iglesias, no, aquí ya todos, las alitas brotan. El hijo pródigo sin duda sufrió separado del padre al malgastar su herencia y quedar en la ruina. El padre del hijo pródigo es una figura de Dios, de Dios y Padre. Y Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer. En el Evangelio de Juan dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Y Él dice, separados de mí nada podéis hacer. Corta la ramita de un árbol y ¿qué va a pasar? Se va a secar. ¿Por qué? Porque no va a fluir la savia que alimenta esa ramita. Entonces se va a morir. Se murió. ¿Y para qué sirve? Para la leña nada más. Tú no quieres ser la leña para calentar el infierno. Tú no quieres. Pero muchos, por eso dice, pocos son los que se salvan. Yo quisiera creer con todo mi corazón de que todos los que estamos aquí vayamos con el Señor, hermanos. ¿Qué nos falta? Simplemente flojitos y cooperando. Reconocer. Amén. No estoy hablando de que si usted ya se convirtió, usted no se ofende en esto que le estoy diciendo. Pero el que está ahí resistiéndose, ya mero, ya casi. Esto no es de ya mero, ya casi. O semos o no semos. Por eso tenemos que entender de su palabra. El padre del hijo pródigo tenía los recursos para traerlo de regreso cuando se le comenzó a terminar la herencia. Pero ¿de qué serviría si no hubiera entendido de su misericordia? Dios usa el sufrimiento y el dolor como herramientas en la escuela de la vida de nosotros para cumplir sus propósitos. Si tú preguntas, ¿y por qué yo? ¿Y por qué lo...? Bueno, es que Dios está tratando contigo tal vez en una escasez, en una enfermedad, en un conflicto, inclusive en la iglesia o en tu matrimonio. ¿Para qué? Para formar carácter en nosotros. Y que aprendamos de Jesús, que Él dijo, soy manso y humilde de corazón, aprended de mí. ¿Qué haría Jesús en la situación en la que estoy? En la escasez, ¿qué haría Jesús? Bueno, Él se despojó a sí mismo para darnos vida en abundancia. Para formar carácter sólido y estar firmes para las pruebas y tentaciones que se nos vayan a presentar. Recuerde esto, hermano. Usted no tiene que sufrir por sus hijos. Entiéndase de que, bueno, todos sufrimos cuando el niño está enfermo, todo esto. Pero usted no tiene que pagar las consecuencias por los errores de sus hijos. Déjeme se lo explico. Nuestra tarea como padres es enseñarles, instruirles, prepararlos para las pruebas. ¿Sí lo ven? Ellos van a cometer sus errores, por supuesto, y tienen que aprender de sus errores. Tienen que aprender de sus pecados y de sus faltas. Si no, ¿cómo entendería el hijo pródigo?
¿Cómo entendió? Cuando se dio cuenta, se le abrió el entendimiento. Tal vez por la escasez, por el hambre, porque fue lo que dijo, por la escasez que tengo, por el hambre que tengo, porque lo que lo hizo recordar al padre fue las tortas ahogadas que tenían ahí con el padre, los cabritos que hacían, las fajitas ahí, de todo, había comida en abundancia y ese estaba pereciendo por rebelde. Recuerde de que nuestro trabajo es preparar a nuestros hijos, ¿cierto? Sin duda nuestra oración nos va a acompañar todo el día, todos los días, y ahí está una oración constante por nuestros hijos. Lo que sí le digo, preocúpese, y se lo repito, preocúpese si usted no le ha enseñado. Ahí sí preocúpese y tiemble, porque sus males lo van a alcanzar. Mire, los hijos de David era un hombre misericordioso, pero cometió errores. En esos errores, pues, las consecuencias lo alcanzaron. ¿Se acuerda? Hemos estado hablando en el libro de los Salmos, los sábados en la mañana. Pero, ¿cómo podríamos entender si no pasamos por la escuela de la vida que está saturada de sufrimientos, hermanos? ¿Usted cree que el propósito de Dios es llevarnos en una alfombra así al cielo? No. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Que cada vez los problemas nos hagan más sólidos, hermanos. Que formen carácter en nosotros, en nuestros hijos. Que no cedamos a cualquier, sí, mi hija, sí, mi hijo, tú mandas, tú eres el rey de la casa. No. Jesús es el rey de nuestro hogar. Él es el rey de reyes. Cuando un hijo o hija se sale de la casa del padre, entiéndase un hogar cristiano. Amén. Síganme con atención. Sin la bendición, sale de su casa, se separa de la casa. Sin la bendición espiritual del Padre Celestial, también sale del propósito de Dios. Escúcheme lo que dije. Sale sin la bendición del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos como padres, como responsabilidad y nuestra obligación es orar por nuestros hijos, ¿cierto? Hace 15 días que mi esposa y yo fuimos a despedir a mi hijo al aeropuerto, oré por él, pero también le di indicaciones. En lo cual estoy orando por él, pero me dijo, asegúrese que se lleve la bendición de parte de Dios. ¿Qué significa esto? La comunión con Dios. Cuando se salen de la casa, también salen de la casa sin la bendición del Padre Celestial. Son dos diferentes, ¿sí? La bendición de Dios es el propósito de Dios en nuestras vidas, porque Dios nos quiere bendecir en el propósito de Dios. Jamás nos va a bendecir fuera del propósito de Dios. Cuando un hijo o hija se sale de la casa, se está separando no solo de la casa del Padre, literalmente, sino del propósito de Dios. Y no estoy hablando de esa bendición tradicional que acostumbramos los padres a orar por nuestros hijos, a nuestras hijas, sino la bendición de una comunión personal con Dios, con el Dios de sus padres. Jóvenes, ya va para ustedes, chiquillos o chiquillas. Bueno, como a lo mejor no son de mi generación, a lo mejor no recuerdan esto, pero un presidente por eso lo decía así, decía, hablaba a los hombres, mujeres, chiquillos y chiquillas, y por eso se quedó así, por eso lo menciono, pero no es con la intención de ofender a nadie. Pero hablo a ustedes, jóvenes, pues si no salen con la bendición de parte de Dios, estarán muertos, no solo separados de sus padres físicamente, sino separados de la voluntad de Dios. Ahora, ya vimos la experiencia del hijo pródigo, salió de la casa del padre, ¿cierto? Sí, ok, pero salió del propósito de Dios, de la bendición de Dios, porque estaban en la cobertura, porque el padre, hablando del ejemplo, la parábola,
metáfora que nos está enseñando, donde el Padre está representando a Dios, pero al salirse el Hijo sale del propósito de Dios. Si tú dices, no, es que yo voy por allá, voy para acá, como el Chavo del 8, no, asegúrese que se lleve la bendición de Dios. Mire, la bendición de Dios es como el paraguas que alcanza a cubrir todo el hogar. Pero cuando está en el tiempo, por ejemplo, de la adolescencia, la juventud, cuando nuestros hijos están todavía bajo la cobertura de nuestra casa, en ese momento todavía ellos alcanzan la cobertura de Dios porque están bajo la autoridad de Dios. ¿Me explico? Ok. Es como cada quien se lleva su paraguas chiquito, personal, porque tiene bajo la cobertura del Padre o de ese hogar cristiano, alcanzan la bendición. Y donde quiera que vayan, está siguiendo la bendición de parte de Dios. Ahora, recuerda la vida de Israel. Voy a tomar dos ejemplos. La vida de Israel, antes Jacob, que tenía 2 hijos, y 2 de ellos fueron separados, uno voluntariamente y otro involuntariamente. Mire, vamos para Génesis para darle los ejemplos. En la vida, en capítulo 37, nos habla de la vida de José, donde Jacob, Israel, más adelante, o de ahí a Israel, tenía sus 12 hijos. Se conoce esta historia como la historia de José el Soñador, que abarca varios capítulos, pero en el capítulo 37 habla de cómo tenía 12 hijos y cómo todos los hermanos de José lo odiaban de tal manera que lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto. Después todo lo que pasó, aquí menciona cómo lo metieron a una cisterna, después lo odiaban porque tenían celos de él por los sueños que tenía y porque lo amaba más el padre. Más adelante, lo que ya hemos estudiado en esta serie, dice que lo vendieron a los ismaelitas. Los ismaelitas dice que lo llevaron a Egipto, y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Estoy en el versículo 36. Y yo sé que de este capítulo 37, yo sé que no me lo va a creer, pero yo lo volví a ver y corroboré que después del capítulo 37 sigue el 38 y no cambió, fíjese, siguió el 38, pero sabe que en el 38 habla algo diferente. En el capítulo 38 narra la historia de Judá y Tamar. Judá es otro hijo, uno de los mayores, segundo hijo de Israel, de Jacob. Y yo me preguntaba por qué estaba esta historia aquí en medio de la historia de la vida de José, porque si se fija, ya todo lo que va a narrar habla de la vida de José, cómo llegó a Egipto, todo lo que pasó. Y entre tantas especulaciones, creo que Dios quiere mostrarnos el contraste, en contraste, 2 formas de separarse de la casa del Padre. Póngame mucha atención. En el versículo 1 del capítulo 38 menciona así: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Dice que salió de la casa del padre, ¿sabe? Porque en aquellos tiempos el clan de Abraham, obviamente todos vivían juntos y vivían aún con sus esposas, pero vivían bajo las mismas tiendas, o sea, de diferentes tiendas, pero en el mismo lugar. ¿Me explicó? Todavía hay algunos ranchos donde pues está la casa del padre, está la casa del hijo enfrente, está la casa de la hija hacia un lado, porque les heredó terreno.
y ahí viven todos, parece como una vecindad del Chavo, ahí están todos, y así es como se acostumbraba y así es como vivían nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y vemos aquí cómo Judá se apartó de los hermanos y por supuesto de la casa del padre. Y en el versículo 2 dice, y comienza a vivir su vida fuera de los parámetros establecidos para el clan, para el clan del padre de la fe, de Abraham. De hecho, cuando nace, fue Abraham quien le consiguió, oró para que fuera su criado y trajera una esposa para su hijo Isaac. De Isaac nacieron 2 hijos. De los 2 hijos, uno de ellos se casó con las cananeas, una cananea, y luego tomó otra cananea. Y dice la escritura, y los padres estaban disgustados por esto. ¿Por qué? Porque no estaba en el propósito de Dios de hacer una mezcolanza, porque Dios había llamado al padre de la fe y que de ese linaje se mantuviera íntegro, limpio. ¿Para qué? Para que más adelante pues viniera nuestro Salvador. Y por supuesto comienza a hacer, hablando de Judá, comienza a hacer su vida fuera de los parámetros establecidos por su padre, y por supuesto comienza a hacer su voluntad y trae consecuencias con sus hijos. Vemos que tuvo 3 hijos, uno de ellos tomó a una esposa que se llama Judá y que decía que hacía lo malo delante de Jehová, muy malo, dice la escritura. Dice dice el versículo 5, dice, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, y esta concibió, versículo 6 dice, después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar, y que era el nombre del hijo, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Dios es bueno. Miren lo que hizo, le quitó la vida. ¿Qué es lo que estoy hablando? De que Judá, estando en la casa de Jacob su padre, alcanzaba la bendición. Pero ¿qué dijo? Me separo, me aparto. Pero en tus propios términos, Judá. En cambio, José fue apartado involuntariamente, pero unido al padre. Ahorita lo vamos a ver. Vemos las consecuencias, cómo Judá comenzó a deslizarse, comenzó a cometer error tras error. Ya su hijo murió, después bajo la ley del levirato le pasa la viuda del hijo a su otro hijo, y dice que también hacía lo malo, entonces también Dios le quita la vida. Entonces ya Judá la piensa bien, mejor la manda con sus padres, y él queda viudo, y en su condición humana siente esa necesidad de ir con una mujer, y va a un lugar, se junta con un amigo, siempre va a haber un roto para un descosido. Le estaban esquilando las ovejas y dice que vio una mujer, la cual era Tamar, cuando le dijeron, ya tu suegro anda por ahí esquilando las ovejas. Entonces se vistió, más bien quitó su luto y cubrió su rostro, un velo, lo cual la representaba como una prostituta. Bueno, él le dice, ¿cuánto me cobras para llegarme a ti? Dice, no, pues ¿qué me vas a dar? Pues no traigo mucho. Bueno, dame algo de garantía. Y le pide. Entonces Judá le dice, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, el versículo 18, tu sello y tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Bueno, vemos que hace eso, se llega a ella, hay consecuencias, se dan cuenta de que ella está embarazada. Judá dice, vayan a apedréenla, no tengo nada que ver con ella, hablando de su propia justicia, hasta que le comprueban de que no, pues el papá de mi bebé o de mi criatura es el dueño de esto, que era Judá. Vamos viendo cómo Judá se iba apartando de la voluntad del padre, porque estaba cometiendo error tras error. ¿Lo entienden? ¿Jóvenes? ¿Jovencitos? ¿Qué? ¿Jovencitas? Ok.
¿Qué cree que sigue del capítulo 38? ¿Qué cree? ¿Qué sigue del capítulo 38? ¿Qué sigue? No, dijo que no. La historia de José. No. El capítulo 39. El capítulo 39, mire cómo comienza y dice así, dice, llevado pues José, vuelve y retoma. Por eso yo concluía, ¿por qué puso esta historia aquí en medio? Ahora, no quiere decir que esto sea el único, la única especulación que pueda haber. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. ¿Se fija? Mire, yo me emociono. A usted a lo mejor no se emociona, pero yo al estar estudiando esto me emocioné, porque Judá se apartó, se separó de la casa del padre, pero José, a él lo arrancaron, lo separaron involuntariamente de la casa del padre. Pero ¿qué cree? Se llevó al padre. Porque dice la escritura, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Ve la gran diferencia? Cuando uno se separa de la casa del Padre y que se va sin la voluntad del Padre Celestial, queda muerto espiritualmente. Mas, si tú te sales de tu casa, joven, de la casa de tu padre, te estás separando de la casa del Dios de tu padre también, asegúrate de llevarte al Padre Celestial en una relación personal. Vemos la historia de un hijo que sale de la casa de su padre con una relación personal con Dios, lo que nos leímos ahorita el versículo 1 y el 2. Jovencita, el día que te separes de tu casa, ya sea por estudio, por trabajo, matrimonio, asegúrate de no separarte del Dios de tus padres, para que seas próspero donde quiera que estés. Y no hablo solo de lo material. Juan, el apóstol del amor, habla en su epístola cuando le escribe a un amigo Gallo, le dice, amigo Gallo, dice, quiero que oro al Señor para que seas prosperado en todo. No, y luego los cristianos nos vamos a lo material. No, en todo, en salud, en entendimiento, sabiduría, conocimiento, en relación personal con los demás, que seamos prosperados en todo. José estaba siendo prosperado no solamente en lo material, porque llegó, vemos más adelante que llegó a ser el segundo hombre en la casa de Potifar, en la cual pues él ya era como el jefe. ¿Ve la gran diferencia cuando nosotros nos llevamos una relación personal con Dios? Salimos de la casa de nuestro padre, de nuestro hogar, que es cristiano. Bueno, a lo mejor tus padres no son el mejor ejemplo como cristiano. Bueno, toma de lo bueno y haz un lado lo malo. Aprende de sus errores. Y si lo estás entendiendo, eso te demanda para que tú no hagas lo mismo. ¿Me explico? Dios quiere que sean prosperados en todo, y no hablo solo de lo material. Den testimonio en todo momento de Dios, el Dios de sus padres, porque vemos que hasta Potifar, dice la escritura en versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Cómo veía? ¿Cómo lo estaba viendo?
por las cosas que hacía, cómo se dirigía, cómo se comportaba. ¿Por qué? Porque él había heredado principios, había conocido a Dios a través del Dios de Jacob. Jacob invirtió tiempo con José. Los otros hijos andaban de rebeldes y dice la escritura que venía José y le decía las cosas que hacían sus hermanos. Y el ver lo malo de los demás nos demanda a nosotros para que no hagamos lo mismo. Es por eso que José no hacía lo mismo que sus hermanos. Se comportaba aún como esclavo, como un esclavo honorable, y era prosperado. Donde quiera que vayan, jóvenes, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que vayan, en su matrimonio, por supuesto, en un matrimonio que están experimentando, aprendan de los errores de sus padres y aprecien lo que les enseñaron, el ejemplo que les dieron, cómo cocinar a las mujeres, a las jovencitas, como el trabajar a los varones, y que ahora tienen que darle una respuesta a Dios. Todo José estaba, José no se avergonzó de su Dios, y él lo capacitó para luchar contra sus tentaciones. ¿Se acuerda cómo vino la esposa de Potifar y acuéstate conmigo? Y él dijo que no, porque dice en el versículo 9, dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Ve cómo el temor de Dios lo apartaba de las tentaciones? Jovencita. El temor de Dios nos aparta del pecado. Una relación estrecha con Dios nos capacita para librar la tentación. Judá no pudo porque estaba separado de la voluntad de Dios. Él cometía errores tras error tras error. Sin embargo, José, aún no eran sus errores, estaba pagando consecuencias de la maldad de sus hermanos. Sin embargo, ahí estuvo, manteniéndose firme en una relación personal con Dios. Dice la escritura, dice, y sucedió que versículo 19, que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió de furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel que estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. ¿Quién estaba? Jehová. Dios estaba con él, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Miren, yo me sorprendo a veces cómo en algunos de ustedes veo la gracia de Dios con sus patrones, con sus jefes. Cómo Dios, que es solamente Dios el que puede hacer esto. Cómo alcanzan gracia. Yo ahora que estoy hablando, ahora tengo más comunicación conmigo, que no está aquí, porque antes mi hijo y pasaba de largo. Ahora que estamos en una relación constante, ¿cómo estás? Me dijo, mira papá, así esto. Ahora estoy entendiendo tantas cosas que no entendía. Bueno, mijo, es el momento. Yo me preocuparía si no le hubiera enseñado, pero aquí estuvo sentado por años, por 10 años le he estado enseñando. Ahora sí, mijo, mire, ¿sabía que 10 significa prueba? Es como el total. Ahora sí, mijo, sigue adelante usted. Asegúrese de salir no solamente con mi bendición, la de su madre, sino con la bendición de Dios, el conocimiento. Nuestros hijos van a fallar, hermanos, créalo. Sí, como fallamos nosotros. Tenemos que ser misericordiosos cuando ellos están experimentando y no ser tan crueles. Te dije, no. ¿Aprendió, mijo? Ok, sacúdese, levántese y siga adelante. Dice que Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía.
dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Donde quiera que vayan, jóvenes, llévense la voluntad de Dios y van a encontrar gracia entre los demás, en el trabajo, aún en la escuela, jóvenes, de tal manera que van a encontrar gracia. Obviamente también va a haber oposición, pero más vale la gracia de Dios que la oposición de todo el mundo, porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. José estaba más vivo que nadie y daba testimonio de su luz donde quiera que estaba. Vemos como aún en la cárcel, aún en la casa de Potifar, donde quiera que él estaba representando la luz que estaba en él, porque hacía la voluntad de Dios. Estaba en la prisión con sus compañeros de celda y le pedían que descifrara sus sueños, pero José, aún en sus talentos de parte de Dios y naturales, siempre le dio la gloria a Dios. Cuando le dijeron, ¿quién te hace revelar? Los sueños son de Dios. Él no se atribuyó. ¿Se fijaron? Como yo esto, como yo lo otro, como yo hago, yo plancho, yo soldo, yo cocino, no, todo es de Dios. Toda la honra es de Dios. Todo ese sufrimiento de José, Dios lo usó para formar carácter en él, ya que tenía una tarea no muy fácil. Nada más y nada menos que ser el gobernador de la nación más poderosa del mundo conocido en esos tiempos, el gobernador de Egipto. ¿Cómo lo hubiera podido lograr? Saliendo de la casa y de las ovejas del padre. No, Dios le tomó prestado a su hijo para formar carácter en él. Es igual que Moisés. Moisés ahí por 40 años en el desierto aprendiendo de las ovejas. Mire, Dios me apartó de allá para aprender con ustedes, con mis ovejas, y Dios me está enseñando. ¿Para qué? Para llevarme a tal vez otro lugar, yo no sé. Así también Moisés, Dios lo estaba capacitando, formando carácter para que fuera el líder para libertar a la nación de Israel en Egipto. Así también todo el sufrimiento que estuvo padeciendo José era con un propósito. De tal manera que cuando llegó a ser el gobernador de Egipto, él dice, cuando nacen sus hijos, a uno le puso Manasés y a otro Efraín. Manasés dice, Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre. Habla del sufrimiento. Él no estaba amargado, no, porque él entendió. De tal manera que cuando vino esa hambre, lo que es los 7 sueños, ya no voy a entrar en todo eso. Cuando vino toda esa hambruna, vino todo ese tiempo de escasez, vinieron sus hermanos. Y cuando vinieron sus hermanos, ya nos habla cuando José se da a conocer en el capítulo 45, si me acompañan. Más adelante José se revela con entendimiento el propósito de su aflicción. Dice así, no podía José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Entiéndase que aquí está, ¿cómo saben la historia? Más fácil. Aquí estaba delante de sus hermanos, el segundo viaje. Dice, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él, como diciendo, va a tomar venganza de nosotros. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues, mire, cómo lo dice con entendimiento. Ahora, después de. Mire, yo sigo diciendo todavía, por eso me trajiste a Estados Unidos, por eso pasé por eso, por eso. Y mi esposa dice, por eso me casé con este. Sí, porque si no hubiera sido por nuestros problemas en el matrimonio, ella no hubiera conocido del Señor. Le habían presentado al Señor, pero ella dijo no. Me presentó al Señor y yo dije no.
No fue hasta que vino la tribulación en nuestro matrimonio que conocimos al Dios de sus padres, hablando de mis suegros. Entonces ahí, y ahora aquí están los padres. Vemos cómo dice aquí, dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya han pasado, ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Alguien tenía que pagar el precio. José lo entendió. Él no estaba amargado, pero él se sometió porque sabía que cuando él se fue separado involuntariamente de la casa del padre, él se aseguró de llevarse al Dios de su padre. ¿Ven la gran diferencia, el contraste de Judá y de José? Sigue diciendo: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Ah, padre de Faraón. A ver, ¿cómo entendemos eso? ¿Qué padre no es el que enseña? ¿Quién le estaba enseñando a Faraón? Al grandote, aquel soberano de Egipto. José le estaba enseñando cómo debería de comportarse, cómo debería de dirigir la nación, cómo debería de manejar sus finanzas. ¿Quién le estaba enseñando? José, aquel pastorcito que estaba allá y que había sido menospreciado por sus hermanos. Ahora era el padre de Faraón, y dice: y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Fíjense, mencionan los dos, como padre y como gobernador. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Perdón, eso ya lo leí. Dice: de Faraón por señor en toda la casa, y por gobernador en la tierra de Egipto. De nada serviría sufrir por sufrir, o por necios, o por rebeldes como el hijo pródigo, u obstinados. Pero sufrir por la causa de Cristo trae recompensa a nuestra vida, hermanos, una recompensa eterna. Jacob sufrió porque pensó que su hijo había muerto. Por muchos años estuvo creyendo: mi hijo, y sufría la ausencia de su hijo. Pero fuera del maquiavélico plan de sus hijos y de los hermanos de José que lo vendieron, era el mismo Dios quien se lo tomó prestado para formar carácter de líder, para traer vida por medio de gran liberación. Yo no sé, jovencita, ¿a dónde te va a llevar el Señor? Yo le dije a mi hijo un día: mire, mi hijo, usted va a llegar, usted decide, vas a llegar tarde, pero vas a llegar. Dios me lo prometió. Dios solamente no tengo de forzar la obra de Dios en él. Dios es el que está trabajando en él. Mi trabajo es enseñarle, prepararlo para el sufrimiento. Ahí en lidiar como jefe de una cuadra de trabajadores, y ver los caracteres de los demás. Para que entienda, mijo. Y él me dice: ahora entiendo y ahora cómo enseño a los nuevos. Me acuerdo de ti cuando me dice: ¿te acuerdas cuando me decías: ¿sabes por qué estoy haciendo esto? Cuando él trabajaba a la par conmigo, ¿sí sabes por qué estoy haciendo esto? No. Bueno, siéntate, déjate explico. Mira, estamos haciendo esto para subir esto para acá, para que todo esto quede bien. Ya después me preguntaba en otro trabajo: ¿sabes por qué estoy haciendo? Sí, para esto. Ya vas aprendiendo, soltándolo poco a poquito. Dios va a formar carácter en nosotros. Nuestro trabajo como padres es orar por nuestros hijos. Señor, no le hace que uses el marro más grande, el cincel más grande. Quiebra esa piedra, quiebra ese corazón y hazlo sensible a tu palabra, a tu voluntad.
Usa el serrucho que necesites para cortar esa madera para formar algo hermoso. Haz lo que tengas que hacer con mi hijo, pero tráelo de allá de donde están los cerdos, tráelo de vuelta a la casa del Padre. Un hombre que salió a caminar y que en la mañana salió y oía ruidos allá, martillazos, serruchazos, donde quiera se oía mucho ruido, y subió una colina y alcanzó a ver que alguien estaba trabajando en la cúpula de una iglesia y estaba formando ahí una piedra bonita, hermosa. Y él le preguntó y le dice: ¿qué estás haciendo? Oh, ¿sí ve allá en la cúpula que falta una piedra? Sí, se veía el hueco ahí donde faltaba una piedra para terminar la obra. El hombre le dijo: oh, es que estoy trabajando esta piedra. Y le daba, raspaba y raspaba. Estoy trabajándola aquí abajo para que embone allá arriba. Así también, que Dios trabaje con nuestros hijos. Hijos, salgan de la casa de su Padre, pero con la bendición del Padre Celestial. No se les ocurra salir como Judá, a su voluntad. Yo lo hago a mi manera, como Caín. Si salen, sálganse con la bendición de sus padres, pero también asegúrense de llevarse al Dios de sus padres. Que se lleven la Biblia en su corazón, que esté viva y activa en sus corazones, para que cuando se presenten las tentaciones, como con José, estén firmes, sólidos, con un carácter firme para las tentaciones, de no robar. Él tenía la oportunidad de robar a su patrón, de quedarse hasta con la hacienda si hubiera querido. Algo pasó sospechoso, que ya no amaneció Potifar, pero él se quedó con la esposa y con todo. Pero no, él tenía el temor de Dios. Ese temor de Dios lo hizo acercarse más a Dios y honrar a Dios, y Dios bendecirlo, prosperándolo. Y no materialmente, porque estaba en la cárcel y Dios lo prosperaba. No importa el lugar donde Dios nos lleve, no importa el lugar donde te lleve, joven, jovencita, no importa. Lo que importa es que te lleves la bendición de Dios. El hijo pródigo estaba muerto, pero reconoció y volvió a la casa del Padre. Y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Póngase. Yo quiero que tú seas el centro de mi ser, seas en mi vida la única verdad. Yo quiero adorarte, tu rostro quiero ver. Nada es comparable a tu gran majestad. Te quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti, desesperado estoy por ti. Solo por ti yo viviré. Quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti, desesperado estoy por ti. Solo por ti yo viviré. Ese es el momento en el cual cada uno de nosotros, algunos como padres, algunos como hijos, tenemos esa responsabilidad de darle una respuesta a Dios de lo que nos está enseñando. A cada uno de nosotros, algunos como padres, como madres, Dios nos está demandando de enseñarles, instruirles, para prepararlos y capacitarlos, para que puedan dar una respuesta sólida a las tentaciones,
para decirle no al mundo, para decirle no a la tentación, pero sobre todo para que reconozcan y conozcan al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, a nuestro Creador. Jóvenes, jovencitas, yo sé que en su necesidad de experimentar de independencia quieren correr, pero no vas a poder correr si no has aprendido a caminar en los caminos del Señor. Querrás correr, querrás hacer muchas cosas, inclusive estás desesperado para salir de la escuela, para irte a hacer tu voluntad, pero reconoce que Dios te estará mirando donde quiera que estés. Y si estás escuchando este mensaje, es porque Dios está poniendo el dedo en la llaga, porque sabe lo que hay en tu corazón. También aquellos que han decidido a honrar a Dios en todos sus caminos, a honrar al Dios de sus padres, también Dios lo sabe y Dios los prosperará. No importa en el trabajo que estén, no importa en la escuela que estén, no importa en el matrimonio cómo vayan a llegar, pero Dios los prosperará. Este es el momento en el cual usted le va a dar una respuesta al Señor. Simplemente dígale: heme aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que el pueblo de Dios dice: amén.